Hola, muy buenas noches. Este es su programa Odontología para Todos. Y bueno, pues tenemos un programa muy bueno, como todos los programas que nosotros sabemos hacer aquí en TVUG. Y para esto tenemos una invitada especial y también ella ya había estado con nosotros en ocasiones anteriores. Ella es la doctora Beatriz Chacón Mireles. Le damos la bienvenida. Gracias por venir, Betty. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la doctora, ella es especialista en cirugía oral y maxilofacial y nos viene a hablar de un tema muy importante que es acerca de lo que son los mucoceles y las ránulas. Pero antes de eso yo les voy a hacer un pequeño resumen de dónde parte todo esto y hacia dónde va. Y para eso vamos a ver nuestra primer diapositiva. Entonces, en esta primer diapositiva nosotros vamos a ver la clasificación de lo que son las glándulas. En sí, las glándulas, y de una forma muy resumida les quiero explicar que se dividen en glándulas de secreción interna o exócrinas y glándulas de secreción interna o endócrinas. Y estas glándulas de secreción, pues como su nombre lo dice, secretan, van a formar productos y dependiendo de si van hacia el interior del organismo, hacia el sistema, a donde van a vertir o se van a vaciar, lo que producen en el interior de estas glándulas se van a dividir en endócrinas o si lo hacen hacia el exterior, lo van a hacer de forma externa y también se les llama exócrinas. Dentro de las glándulas más conocidas pues son las mamarias que producen leche, las sudoríparas que producen sudor obviamente, las lagrimales que producen lágrimas y obviamente nosotros nos vamos a enfocar entre todas estas glándulas externas, de secreción externa, en lo que son las glándulas salivales. Entonces, quiero que pasemos rápidamente a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a ver que estas glándulas salivales se dividen en dos prácticamente, que son las glándulas, las mayores, y luego las glándulas salivales menores. Pero las mayores son 6, están por pares, una izquierda, una derecha de la parótida, una izquierda y una derecha de la sublingual y una izquierda y una derecha de la submandibular, que también se le llama submaxilar. Entonces, estas glándulas en sí producen obviamente la saliva y tienen un conducto, que eso es lo que las diferencia de lo que son las otras glándulas de secreción interna. Las de secreción externa, obviamente, para vertir el contenido o vaciarse, tienen que pasar este contenido a través de un conducto como una manguera para poder salir del interior y llegar hacia el exterior, ¿verdad? Y entonces, bueno, no son la excepción las glándulas salivales, tienen unos conductos a través de los cuales va a salir la saliva. Y bueno, pues vamos entonces ahora sí a entrar de lleno a lo que es el tema de mucoceles y ránulas. Doctora, me gustaría que explicaras al público que nos está viendo cuáles son o qué es un mucocele, qué es una ránula. Ok, claro que sí. Bueno, pues un mucocele como tal no es considerado un quiste, sino un fenómeno de extravasación. ¿Por qué? Porque un mucocele solamente es el acúmulo de la secreción de la glándula, pero esto es debido por la ruptura del mismo conducto. El tubo secretor tiene alguna sección, ya sea por algún traumatismo, generalmente se secciona este conducto y al seccionarse ya no puede verterse esta secreción hacia el exterior, se empieza a acumular y es lo que se forma dentro del mucocele. En una ránula es el mismo fenómeno, pero la localización cambia. Esta generalmente se encuentra en el piso de boca, por debajo de la lengua y se le conoce como ránula por la apariencia que semeja hacia el vientre de una rana. Un vientre muy translúcido que en ocasiones puede verse un poquito morado también. Y bueno, yo sé que extravasación es un término que nosotros empleamos, pero me gustaría, ¿cómo lo puedes tú interpretar de una manera donde a lo mejor alguien que es un licenciado en Derecho, pues no sabe lo que es una extravasación? Si a veces nosotros no sabemos lo que es una extravasación, doctora. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Es como salirse de su lugar? ¿Cómo lo explicarías? Sí, es la salida del conducto de la secreción de la glándula hacia el tejido circundante, pero que se queda delimitado por el mismo tejido. Es por eso que muchas veces el mucocelo se llega a palpar o está limitado por el tejido que lo está rodeando.
Muy bien. Entonces, queda ahí atrapado, ¿verdad?, el contenido. Y bueno, cabe de mencionar que dentro del contenido de estas glándulas salivales son casi que 99% agua. La saliva contiene en gran parte agua, pero no nada más tiene agua. El otro 1% tiene proteínas, tiene una gran cantidad de productos, ¿verdad?, que ayudan a muchas de las funciones que tienen las glándulas salivales, como son pues la fonación, para poder hablar, ¿verdad?, obviamente la digestión. Aquí se comienza, en la boca se comienza la digestión, aunque ustedes no lo puedan creer, no es en el estómago, no es en el intestino. Desde que se vierte la saliva a través de estas glándulas salivales, entonces se envuelve los alimentos, se forma el bolo alimenticio y ya desde ahí tiene enzimas que van desdoblando los alimentos y van preparando estos alimentos para digerirlos, asimilarlos. Y luego ya después la deglución, y bueno, tiene muchas funciones muy importantes lo que es las glándulas salivales. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poquito más o menos cómo se forma en sí el mucocele? Y ya nos dijiste que, bueno, es una extravasación, pero ¿cómo se forma el mucocele? ¿Cómo se forma la ránula? Ok. Bueno, pues el mucocele generalmente se presenta en pacientes jóvenes y niños, y estos pacientes pues normalmente van a presentar algún antecedente de trauma. De trauma me refiero a algún golpe, alguna mordida, si el paciente tiene por ahí dentro de los labios o en la lengua algún piercing, también esto, o si también se le hizo alguna cirugía, puede dañarse este conducto. Y al dañarse el conducto, pues es lo que empieza a verterse en la secreción de la saliva y se empieza a acumular. Es la forma en cómo normalmente se van a formar el mucocele y la ránula. La verdad es que se irritan al contacto o al roce, ¿verdad? A veces hay personas que tienen el hábito de estarse mordiendo el labio y entonces están duro y dale con el labio, y entonces pues obviamente llegan a producir una alteración en el conducto y el contenido de la saliva queda ahí atrapado y entonces empieza el contenido ya no tiene forma de salir, y entonces se acumula y se hace como un globo. Yo siempre les explico a los pacientes que parece como un globo de esos que los estás inflando, y llega un momento en que dices, ay, va a reventar, ¿no? Sí, de hecho en ocasiones también es muy frecuente que el paciente no identifica esto como tal, como un mucocele, sino ve una bolita que con el tiempo se revienta, desaparece y vuelve a aparecer. Esto normalmente por el mismo fenómeno que es como un globo. Y es lo peor, porque luego ven la bolita y la muerden. Y entonces es un círculo vicioso, porque en realidad la muerden, truena, digámoslo así, sale el contenido, pero luego se vuelve a formar y la vuelven a morder, y entonces ahí están a duro y dale, pero estos necesitan un tratamiento. Y para eso está aquí con nosotros la especialista en cirugía oral y maxilofacial, que nos viene a hablar precisamente de esto. Y bueno, ¿estas lesiones son quistes, Betty? No son consideradas como tal como un quiste, doctor, porque normalmente un quiste tiene una cápsula de revestimiento, tiene un tejido que lo delimita. Ajá. En esta ocasión, pues realmente el tejido que está rodeando el mucocele es tejido de granulación, es un tejido a la reacción, porque se vertió este contenido de la saliva en un tejido, en una zona donde no va. Normalmente, pues la misma secreción de la saliva va a verter sobre la mucosa para que mantenga hidratada la mucosa y participe en todas las funciones que ya usted comentó. Pues me parece muy bien que hagamos la aclaración, porque a veces en la literatura los manejan también como quistes de retención o quistes, pero en realidad al no tener un tejido que los envuelva, ¿verdad? Así es. No se consideran así. Y bueno, lo que me gustaría que aclararas más, por ejemplo, es... vimos la imagen de la ránula, no sé si la pasaron, a ver si acá ya la tenemos, muy bien. Aquí puedes explicar más o menos y hacer una pequeña diferencia entre lo que es otra vez, o que la menciones, la ránula con respecto al mucocele. Claro que sí. Aquí ven la fotografía que vemos en sus pantallas, en la fotografía donde se encuentra la lengua lateralizada. Ahí vemos una elevación en el piso de la boca, una pequeña bolita. Esta bolita es conocida como la ránula. Si se fijan bien, pues tiene una coloración un poco azulada, y también translúcida, que esto es la misma imagen
y la misma apariencia que asemeja un poquito al vientre de las ranas, por eso es conocido como una ránula. Pero es el mismo fenómeno de extravasación. Al romperse el conducto, se vierte, se empieza a acumular ahí la secreción de la saliva y se empieza a acumular, empieza a crecer, y esto pues también puede tener el mismo proceso. Se puede reventar y puede volver a salir. Aquí en esta situación anatómica, sí hay que tener un poquito de cuidado. Muy bien, pues bueno, queremos hacerles también la observación que lo que es una ránula se refiere a un problema de extravasación de lo que es una glándula del conducto, bueno, a nivel del conducto de una glándula mayor, una glándula salival mayor. Y lo que es el mucocele es una glándula salival menor, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el contenido de las glándulas salivales mayores son aproximadamente entre el 93 y 95% de toda la saliva que se produce, y tan solo las glándulas salivales menores van a encargarse de la producción del 7 al 5% de toda la saliva que se genera en el día, que es aproximadamente 1,5 litros diario en una persona sana. Y bueno, pues los vamos a dejar para irnos a un breve corte cultural y regresamos. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta con la doctora Beatriz Chacón Mireles, que nos está explicando perfectamente lo que es una ránula, un mucocele, cuál es la diferencia, y quisiéramos ver las características clínicas de ambas, Betty. Claro que sí. Bueno, pues un mucocele, como bien ya lo comentó anteriormente, el mucocele normalmente se va a encontrar en las glándulas salivales menores. Muy frecuentemente se va a encontrar en el labio inferior, esto pues también por lo mismo que comentaba de morderse, y es raro que aparezca en su localización en el labio superior. Si por alguna razón tenemos algún aumento de volumen en el labio superior, podemos pensar en algún otro tipo de patología, ya que estas son rarísimas que se encuentren en el labio superior. También pueden encontrarse en cualquier parte de la mucosa. Es igual la misma presentación, una especie de globito que tiene una apariencia muy delgada, entre rosada y amarilla, que es por el mismo contenido de la saliva. Y en cuanto a la ránula, pues su localización es exclusivamente del piso de la boca. Esto puede tener, según el tipo de contenido y la localización del conducto que se dañó, si es muy superficial va a tener una coloración azulada o morada, y si es un poquito más profundo, pues solamente se va a ver la coloración translúcida y con el contenido amarillo. Yo creo que esto no duele, ¿verdad, Betty? Entonces, algunos pacientes pues, se aguantan y no acuden a la consulta, y al no acudir con la consulta y se siguen traumatizando, porque la mayoría de las veces es producido por irritación, traumatismo. Por ejemplo, yo como ortodoncista, a veces el roce de los brackets con el labio pudiera llegar a producir a lo mejor algún mucocele cuando el bracket es muy grande, o antes que se usaban mucho las ligaduras metálicas que se tenían que esconder y donde se entorchaban o se ligaban. Entonces este roce hace que irrite y entonces lastime los conductos, ¿verdad? Pero en sí quisiera saber si existen complicaciones por no atenderse y descuidar este tipo de alteraciones de las glándulas salivales. Okay. Sí, desafortunadamente pues también hay algún tipo de complicaciones. Una de ellas pues también el mismo roce constante de la boca, hablando de un mucocele en una zona labial. Si se está frecuentemente no dejando que el proceso de cicatrización termine y al momento de que empieza la reparación empieza otra vez un traumatismo, esto puede ocasionar que haya un descontrol celular y se puedan formar algún tipo de quistes. En cuanto a la ránula, pues también la ránula se encuentra en un espacio que es bastante vascularizado, también tenemos muchos elementos anatómicos, y una de las complicaciones más graves que puede tener la ránula pues es que esta llegue a perforar un poco el músculo miloideo, que es el piso de la boca, y que llegue a infiltrarse, exactamente, y pueda crecer a un tamaño ya mayor, que ya le pueda comprometer un poco la deglución, la respiración. Hay un poquito de molestias para también los movimientos linguales. A mí me gustaría bueno, ya estabas hablando de cuáles son los lugares de aparición más frecuentes, ¿verdad? Es muy raro en el labio superior, un mucocele en el labio superior, y ¿qué tan frecuentes son ver en tu consulta un mucocele?
Yo sé, mira, la mayoría de la gente cuando acude a alguna consulta con un especialista en cirugía maxilofacial, la mayoría de las veces va por alguna cirugía de terceros molares, uno que otro paciente que va a hacerse cirugía ortognática para corregirse el crecimiento deficiente o excesivo de los huesos de la mandíbula, o sea, mandíbula y maxila, pero también patologías, algún tumorcito, alguna bolita, pero ¿qué tan frecuentes son, Betty? Esto, lo que es mucoceles y ránulas en sí. Pues sí, es una patología que sí es bastante frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, en niños, pacientes también en etapa de desarrollo, pero eso también no quiere decir que a los pacientes adultos no le vaya a salir. Sí son bastante frecuentes, estamos hablando que es cerca de un 5 y un 10% más o menos de la consulta, porque sí, efectivamente, pues casi nuestra consulta es exclusiva como de terceros molares, de patología, algunos otros también de traumatismo, pero sí en cuanto a mucoceles, sí es un poquito en estos rangos. Muy bien. Y bueno, yo quisiera preguntarte también, si ya tenemos un paciente que llegó a nuestra consulta, bueno, a tu consulta, yo no trato a estos pacientes y bueno, yo les recomiendo que lo haga un especialista en cirugía maxilofacial. ¿Por qué? Porque si no se retiran bien, si no se hace bien el procedimiento, tienden a regresar. Entonces remite y remite y remite. Y entonces el hecho de que lo haga un especialista es como asegurar el éxito y para que no vaya a volverse a formar estas alteraciones de las glándulas salivales. Entonces, en sí, ¿cuál es el tratamiento, doctora Chacón? Muy bien. En cuanto al tratamiento, pues el mucocele es la remoción de la glándula que se encuentra afectada. Normalmente se hace con anestesia local, se infiltra un poco de anestésico para evitar que sea molesto y se hace una incisión pequeña. A partir de esa incisión se identifica cuál es la glándula y se retira. Y después de retirarse se asegura realmente que no se encuentre ninguna otra glándula afectada. Si es así, se retiran también algunas glándulas accesorias que se encuentran alrededor y ya pues después se colocan algunos puntos de sutura. En cuanto a la ránula, el tratamiento sí es un poco diferente, porque el conducto que se encuentra en la glándula sublingual es un conjunto de conductos, son alrededor de 15-20 conductos los que van a conformar el conducto de la glándula sublingual. Entonces, para identificar este conducto que se está dañado sí es un poco más difícil. Por eso es que el tratamiento en la ránula es diferente. Se hace un tratamiento que es conocido como marsupialización. Aquí lo que se hace es básicamente de la lesión, se va a retirar el techo de la lesión y se va a suturar los mismos bordes de la lesión de la ránula con el tejido que está alrededor de la lengua. De esta manera lo que se va a tratar es unir esos dos tejidos para que después presenten un proceso que se llama metaplasia. Es decir, las células que conformaban la misma ránula ahora van a ser parte del tejido de la boca, del piso de la lengua. lengua. La palabra marsupialización me recuerda a los marsupiales. Por lo mismo que como los canguros que tienen, los ositos que se crean, bueno, los cría la mamá en el vientre a través de una bolsita. Y entonces a eso se refiere la marsupialización, como digamos, es quitar la bolsita. Así es, crear como una especie de bolsillo y conforme el tiempo y la cicatrización, este bolsillo se va a invertir completamente y ya va a formar un espacio del mismo nivel. Ya no va a dejar de ser una bolsa para llegar a formar el mismo nivel del piso de la boca. Es mucho más difícil, obviamente, el tratamiento de una ránula que de un mucocele, me imagino yo, porque imagínate, el tamaño de las glándulas salivales menores, pues es muy diminuto, muy pequeño, y entonces ahí, como tú lo mencionas, pues se va a quitar la totalidad de la glándula, no el conducto, se quita toda la glándula y no pasa nada porque es diminuto, es pequeño. Incluso puede uno quitar un poquito más alrededor y no hay ningún problema, incluso ni defecto queda, porque la verdad es que la mucosa labial no deja huella, cicatriza y queda súper bien. Pero lo que es la ránula, ahí sí mis respetos y hay que hacer muy bien porque tienden a remitir con cierta frecuencia, incluso aunque lo haga el cirujano maxilofacial, ¿cierto? Así es, pueden llegar a remitir porque, como les comentaba, pues es un conjunto de conductos. Y también puede ser de que se hace la marsupialización, pero después puede recurrir porque hay algún otro conducto que está dañado. Cuando no es nada más uno solo, sino que el traumatismo
sea en los dos, pero más evidente en un inicio en uno, y entonces le presta uno más atención a ese conducto y al momento en que se elimina surge el otro y es cuando tenemos el problema. O también cuando no se quita el factor irritante, si la persona tiene un piercing y entonces no se retira el piercing, pues entonces ahí está el factor irritante que va a tender a formar otra vez una ránula. Entonces hay que también evitar estarse mordiendo los labios, hay que también evitar usar este tipo de artefactos, que bueno, pues son modas que a veces llegan, pero también como las modas se van, ¿verdad? Así es, doctor, sí. Entonces sí, pues hacerles esa invitación, sobre todo a tener estos cuidados con sus labios. Pues muy bien, muchas gracias por el programa, Betty. Dinos, ¿tienes alguna página de internet donde nos podemos darte seguimiento para ver los tratamientos, para conocer más de tu trabajo? Sí, claro que sí. Estamos en Instagram como Beatriz Chacón Mireles, todo seguido y en minúsculas, y también en Facebook como doctora Beatriz Chacón. Y pues también pueden localizarnos al teléfono 618-318-9648. Para cualquier duda, consultas, estamos a sus órdenes. Pues bueno, este tema es muy interesante y esperemos que no sea la última vez. De hecho, tenemos preparados algún otro programa, será una sorpresa, es un tema muy vigente que estamos seguros que a ustedes les va a gustar. Y pues a ustedes solamente me queda decirles, síganos en su programa Odontología para Todos. Es un programa hecho para que ustedes comprendan en qué consisten los tratamientos que nosotros efectuamos cuando llegan a nuestra consulta. Fue un placer y bueno, pues nos esperamos en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta luego.